La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara, con el periodista Marcos Arana. La economía del país y en consecuencia la de Jalisco atraviesan por momentos trascendentales. La apreciación del dólar o la depreciación del peso según el lado del que cada quien vea el caso. El encarecimiento de las importaciones y la apreciación de las exportaciones. Los bajos precios del petróleo y la inminente apertura del mercado de energéticos. El establecimiento del acuerdo comercial entre 12 países de la cuenca del Pacífico, que representa el mercado más grande del mundo. Y en otras circunstancias, y estas que estamos nosotros mencionando, hacen que los hombres de empresa enfrenten retos y oportunidades como nunca antes. La información y su aprovechamiento cobran importancia sin precedentes. Hoy en Cara a Cara, un experto del tema y quien vive en carne propia el día a día, habla de este tema. Él es Juan Alonso Niño Cota, él es coordinador del Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco. Quiero decir que tanto de su experiencia personal, como de los datos que recibe de sus asesores y de sus representados, Niño Cota mira las cosas con mayor claridad que quienes no disponen de esas fuentes de información. Por eso hoy tiene la oportunidad usted de dialogar con el dirigente de los industriales de Jalisco de lo que usted quiera. Aquí hay libertad. Le voy a recordar que tiene una línea específica para whatsappear con este programa. Es 33 18 80 76 41. 31 22 42 00, 31 22 42 66, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Entramos en materia. Gracias, Juan Alonso, por venir a este programa. Buenos días y pues adelante. Muy buenos días, Marco. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí platicando con todo tu auditorio. Bueno, vamos comenzando con lo más circunstancial o lo más actual. Fíjate que hay una expectativa que se ha creado internacionalmente y veía yo en la mañana los resúmenes de la prensa europea y en todos, concretamente en el país, en el mundo, en fin, en España, hacen referencia a ese acuerdo o a ese tratado, como cada quien quiera llamarle, que se acaba de firmar entre 12 países, por supuesto, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es eso, Juan Alonso? Bien, Marcos, para poner el antecedente, lo que ha estado sucediendo en nuestro país en los últimos 30 años, es que México en los 80s se dio cuenta, nuestro gobierno federal, y así lo marcaban las importaciones y las exportaciones y la actividad económica manufacturera, que dejamos de ser competitivos por ser un mercado cerrado. Y en ese sentido, las exportaciones eran muy limitadas precisamente porque no éramos competitivos. Empiezan a abrir el mercado a través del GATT en 1983 para importar materias primas, para importar tecnología, para poder manufacturar productos que tuvieran un valor agregado
con materiales más económicos y más diversos en tema de diseño e innovación, y poder impulsar esas exportaciones. En ese periodo empezaron a enfrentar vulnerabilidad algunos sectores tradicionales, como el textil, como el vestido, como el calzado, entre otros, precisamente porque estaban acostumbrados a no tener un dinamismo y una competencia global. Pero también fue el reto, después cuando viene el Telecán, cuando México firma con Estados Unidos y Canadá un acuerdo comercial, precisamente para aprovechar las bondades que tiene el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos. Y la historia de hace 20 años del Telecán es muy positiva. Se han impulsado las exportaciones, se han dinamizado sectores como la automotriz, como el aeroespacial, el agropecuario, y hemos visto resultados muy positivos, por arriba de 700% las exportaciones. Pero también es importante tomar en cuenta que el impacto económico o el desarrollo económico de nuestro país en los últimos 30 años ha sido de 2% promedio el crecimiento. Es decir, ¿dónde está el beneficio real? Hemos incrementado las exportaciones importante, pero no hemos visto un impacto económico positivo en nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que nos convertimos importadores de los exportadores, y lo único que estamos dejando en nuestro país es mano de obra, que ha sido muy buena y se ha calificado, y hemos avanzado muchísimo en una mano de obra calificada. ¿Dónde está el reto? Incrementar el contenido nacional y fortalecer las cadenas de suministro. Ese es el reto que tiene México para que el impacto económico se refleje a partir de esas aperturas comerciales que tiene México hoy en día, con 12 acuerdos comerciales y 44 países. El TPP viene a reforzar la visión que desde hace 30 años tiene el gobierno federal de aperturar mercados y ser un país globalizado. Somos el país que más acuerdos comerciales tiene en el mundo. Lo que acaba de suceder con la firma del TPP, y después de 5 años de negociación, donde se estuvieron tomando en cuenta el sector productivo en las mesas de adjunto en cada una de las rondas en todos los países que participa el TPP, estuvimos nosotros trabajando a través de la CONCAMIN y un representante que viajó a todos los sitios, precisamente para no dejar a sectores que pudieran complicarse por la entrada o el ingreso de productos que vinieran por debajo de los precios o que no cumplieran con ciertas regulaciones o normas arancelarias, y que en este caso afectara a sectores que han venido dinamizando y que hoy en día representan una cantidad muy importante de empleos y de economía. En ese sentido, nosotros vemos positivo esos acuerdos, nos ha hecho más competitivos. En el camino se han quedado muchas empresas que cerraron, pero las empresas que se quedaron se convirtieron globales o competitivas, y hoy sí te puedo decir que los productos que se elaboran en Jalisco y en México pueden competir con cualquiera del mundo por los ingresos de esas importaciones, que estamos al tú por tú con China, que es el país que históricamente desarrolló una política industrial muy agresiva, depredadora por los subsidios y las subvenciones, que hoy en día no estamos jugando en una cancha pareja. Juan, hay una cuestión que llama la atención en esta firma del acuerdo de los 12 países del Pacífico. Hay algunos ramos en donde los participantes están levantando el dedo y dicen, aquí estoy en cuotas concretamente, no propiedad, sino concesionadas, o que ya tiene el México. Concretamente, el azúcar. En el azúcar, México exporta a los Estados Unidos 1 millón y fracción de toneladas anuales. Ándale que Australia y ándale que países del Pacífico están diciendo, ¡ay, qué bueno! Quieren exportar azúcar a Estados Unidos en detrimento de la cuota que le corresponde a México. Otra, señor, el acuerdo establece salarios mínimos que difieren fundamentalmente del salario mínimo legal establecido en México. Comenta este par de aspectos. Bien, esos 5 años, Marcos, fue precisamente
parte de esa negociación porque hubo otra cantidad muy importante de temas que se pusieron sobre la mesa que vulneraba a los países y fueron negociaciones muy complicadas para evitar precisamente que países que producen volúmenes y son competitivos en ciertos productos iba a afectar a sectores que no son tan competitivos o no tienen esos volúmenes, en este caso como México con el azúcar, y otros productos lácteos, en el caso de Nueva Zelanda, que también era una amenaza para la producción local, principalmente porque Jalisco es el líder en la industria agropecuaria. Esas negociaciones, Marcos, el resultado fue que en una primera etapa hubiera algunas fracciones arancelarias que cubrieran para evitar esa competencia desleal y evitar que los productores fueran afectados directamente o se cerrara una cantidad muy importante de empresas que hoy producen también volúmenes interesantes de azúcar, de lácteos y de otros productos. Y en esta primera etapa, donde ya prácticamente está arrancando y entra a un proceso de aprobación por parte de los congresos de los países participantes, pues vamos a esperar en los próximos 2 años que todavía va a haber ciertos ajustes, donde también el Congreso tiene la responsabilidad de revisar si este acuerdo cumple también con una visión social que nuestro país requiere. Y finalmente ese periodo, cuando se cumpla, pues tenemos también nosotros el interés y la responsabilidad de informar a los sectores productivos, de informar a los empresarios de las ventajas y desventajas que puedan tener para que tengan un margen de poder ser más competitivos o aprovechar esos mercados internacionales, que ese ha sido uno de los principales retos que tiene nuestro país. No hemos capitalizado estas firmas y sí hemos aprovechado para importar, y eso hay una afectación muy importante para la industria nacional. Y un país que no tiene industria es un país pobre porque no puede vivir del comercio y los servicios. Y te pongo el ejemplo de España. Cuando manda toda su manufactura a China, pues empieza su situación económica complicada y se le revierte. Estados Unidos se da cuenta que le está pasando exactamente lo mismo y empieza una etapa de reindustrialización para volver a retomar el control y poder generar los empleos que requiere su país y no tenga esas tasas de crecimiento de desempleo. Eso es exactamente lo que estamos buscando nosotros, que en estos acuerdos podamos tener en esas reuniones el cuarto adjunto, donde podamos decirle a nuestro secretario de Economía que estos rubros se tienen que tomar en cuenta, que estos otros rubros en términos de aranceles se debe de negociar y debe de haber cuotas compensatorias o definitivamente hay países como China que en este caso no están en el TPP porque están en el proceso para ser una economía de mercado y al día de hoy no cumplen con esos requisitos porque manipulan su moneda, la deprecian para seguir impulsando sus exportaciones, porque siguen subsidiando a las empresas y a los costos energéticos y eso hace que sigan exportando y con esos precios que no competimos por esas diferencias tan marcadas. Juan, sueldos. El acuerdo establece sueldos mínimos que difieren del nuestro. Es correcto. El tema de sueldos, aunque en México ya ha habido una homologación de los salarios mínimos, la realidad es que más del 90% no paga el salario mínimo, pagamos muy por encima del salario mínimo porque es evidente que nadie puede vivir en México con un salario mínimo. Y esa verificación o revisión de los otros países participantes dentro del acuerdo TPP debe de estar también en igualdad de circunstancias para evitar desventajas competitivas, Marcos. Importante. Ahora bien, voy a una pausa, se me fue el santo al cielo, y luego regresamos, Juan. Muy bien. Juan Alonso Niño Cota, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco. El mercado interno es básico, es fundamental. Tú acabas de decir, una nación sin industria
va de baja. Sin embargo, el mercado interno, ¿qué representa para ustedes? ¿Cuál es su visión del consumo nacional de lo que estamos produciendo? Marcos, el mercado interno es el problema que hemos venido analizando desde que entré al Consejo de Cámaras. Y en ese sentido, estamos buscando activar mercado interno a través de 3 estrategias. La primera que ya logramos fue que las compras del gobierno del Estado, que son aproximadamente 30,000 millones de pesos anuales, que muchas de esas compras no se adquieren a industriales, a prestadores de servicio o a comerciantes locales, se van a otros estados o inclusive a otros países, se quedan aquí precisamente para que esa erogación de ese recurso pueda fortalecer a las pymes principalmente y que puedan participar en una compra que hace hoy en día el gobierno del estado y podamos activar mercado interno. Sería un cliente potencial y un cliente muy poderoso para muchos pequeños industriales, grandes y medianos. La segunda, una campaña de prefiere lo nuestro. Elegir lo nuestro, es decir, si cada consumidor compra un producto hecho en Jalisco o en México, está contribuyendo a fortalecer la economía, está contribuyendo a que haya más empleos a través de esos pedidos y esa demanda de los productos, y está contribuyendo a que los estudiantes tengan oportunidades de nuevos negocios por el reto que esto está implicando, por la situación económica que tenemos y el poco crecimiento que ha demostrado nuestro país en los últimos 30 años. Esta campaña es integral, es un movimiento, ya estamos incluyendo a las universidades, a toda la industria, a todos los colaboradores de las industrias, para crear conciencia. Hace un momento mencionaba que en nuestro país somos importadores y lo que traemos puesto, mucho de lo que tomamos, mucho de lo que comemos, mucho de los productos que consumimos vienen fuera de nuestro país y no nos damos cuenta. Cada vez que gastamos en un producto, estamos beneficiando a los empleos de Oriente principalmente, que representa el 80% de la manufactura mundial. Y si nos damos cuenta, cuando compramos algo de lo que está hecho en Jalisco, vamos a fortalecer esas cadenas. Entonces, estamos haciendo ese esfuerzo para no seguir nosotros trabajando en la defensa, más bien en la parte ofensiva, ¿no? De ir hacia adelante y simplemente creando conciencia. Es elige lo nuestro. Ese es el mensaje que estamos buscando y que el consumidor sepa esa importancia, que compre un producto hecho en Jalisco o hecho en México. Y el tercero, Marcos, es en Jalisco el sector electrónico manufacturero tiene hoy en día los principales índices de exportaciones. Estamos hablando de 25,000 millones de dólares que hoy en día exporta el sector electrónico manufacturero como Jabil, Sanmina, Flextronics, HP, IBM, todas esas empresas que están instaladas en Jalisco, que hoy le llamamos pues ciudad creativa o que se le llama, no de una manera correcta, el Silicon Valley mexicano. Y esas empresas, al ser globales y al mandar productos a todo el mundo que salen de talento jalisciense, de las manos jaliscienses de la manufactura, y sobre todo que está generando unos índices de exportaciones los más importantes para el Estado, tenemos un reto ahí, porque así como exportan 25,000 millones de dólares, también importan 25,000 millones de dólares. El reto es sustituir importaciones o incrementar el contenido nacional para poder tener una fortaleza en las cadenas de suministro y darle oportunidad a las empresas chicas, medianas o a través de la consolidación de integración de empresas para que participen en esa cadena de suministro que está demandando hoy en día y que representa una enorme oportunidad, y con esos recursos que están importando, pues simplemente que se les dé aquí a los connacionales. ¿Qué plantilla tiene el sector electrónico jalisciense? Hoy en día representa 110,000 empleos en Jalisco, y bueno, esas exportaciones que acabo de mencionar. Pero creo que la oportunidad que tenemos es enorme. Ya hicimos un piloto, Marcos, y
y logramos, a través de estas empresas tractoras, que pusieran sobre la mesa, a través de una negociación también, los insumos que se pueden quedar en nuestro país. Y esos insumos que se pueden quedar en nuestro país representan 3,000 millones de dólares. Es decir, son algunos productos que ya identificamos que se producen en Jalisco y en México y que podemos simplemente a través de un puente de comunicación crear beneficios a esas empresas y que tengan crecimiento. Se realizó un evento que es el B2B con Index de Occidente, Index Nacional, aquí en Jalisco, hace apenas 3 meses, y pusimos esa oferta negociable por 3,000 millones de dólares. ¿Cuándo vemos resultados? Ya los vimos, Marcos, porque en ese evento el resultado fue que para Jalisco se quedaron 365 millones de dólares a empresas locales y las formamos, que hoy se llama Concadena, una estrategia para integrar a las empresas que ya le suministraban un porcentaje muy bajito a estas tractoras y tuvieron ese beneficio. El resultado nacional fueron 1,200 millones de esos 3,000, es decir, el resultado ya lo tenemos. Es un proyecto que iniciamos hace año y medio, logramos que se instaurara la Mesa Nacional de Contenido Nacional con el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, y sumamos a ProMéxico, a Nacional Financiera, a Bancomex, a Canieti, a Cadelec, a Index, obviamente el Consejo de Cámaras está impulsando, y ya la CONCAMIN lo tiene también como una bandera para poder detonar a muchos empleos, que esto sabemos que también lo está haciendo el sector automotriz y lo va a hacer también el sector aeroespacial. En este caso, los sueldos de esos sectores que se dedican principalmente al mercado exterior, ¿cómo andan comparativamente con la generalidad? Estas empresas se caracterizan por emplear ejecutivos jóvenes que van saliendo de las universidades, jóvenes que tienen oportunidades de un sueldo de mayor ingreso y prestaciones que muchas empresas locales no están ofreciendo, y sabemos que estas empresas siempre han venido trabajando con la responsabilidad social, y esa es una ventaja importante para Jalisco, que tenemos empleos que son bien remunerados. Hoy en día acaba de poner su primera piedra Oracle, que es una empresa global que solamente tiene en Silicon Valley, tiene en Shanghai, China, y la tercera que pone es aquí, en Zapopan, en Jalisco y en todo Latinoamérica. Y eso dice mucho, porque lo que está sucediendo en Jalisco es muy importante mencionarlo. Ciudad Creativa Digital no es 3 o 5 edificios que van a estar en el centro de Guadalajara. Ciudad Creativa Digital es toda la zona metropolitana de Guadalajara, porque hoy en día ya representa esa infraestructura, ese ecosistema que ya está. Por eso se instaló ese proyecto, y creo que mucha gente se ha confundido, que está esperando que haya un recurso de la Federación, que se construyan 3, 5 edificios. No, ya tenemos a las empresas más importantes globales, Intel, Oracle, Sanmina, Flextronics, todas esas empresas globales que están en el Silicon Valley ya están en Jalisco, y no hay en otra parte del mundo como las que están aquí en Jalisco. Es decir, Ciudad Creativa Digital es toda la zona metropolitana, y es un tema de percepción, y es un tema que hoy en día representa una ventaja competitiva por el recurso humano que tiene Jalisco y las universidades. Por ese tema. Juan, qué importante lo que estás diciendo de la Ciudad Creativa Digital. Bueno, la percepción, como tú dices, es que la gente quisiera ver en la zona de influencia del Parque Morelos pues un montón de edificios inteligentes y de cosas impresionantes, y nomás vemos baldíos. Entonces quiere decir que la Ciudad Creativa Digital no es en el Parque Morelos en sí, sino es en toda la zona metropolitana. Explícanos un poco más de esto a propósito de esa, admíteme que diga un término medio agresivo, ¿no?, de esa entelequia que se llama Ciudad Creativa Digital. Pausa. Bien, utilicé un término, bueno, permítame, esa libertad de un ignorante.
una entelequia que se llama Ciudad Creativa Digital, que nosotros los de a pie quisiéramos ver físicamente en donde se ha dicho, en el entorno del Parque Morelos. Sin embargo, nos estás abriendo los ojos, Juan, en el sentido de que en realidad ya existe la Ciudad Creativa Digital. Hace 40 años, cuando se ven a instalar IBM, que ayer cumplió sus 40 años, y hubo un evento al respecto, y después empieza a jalar IBM a otras empresas, Motorola, empieza HP, empieza a abrirse pues Sanmina, Jabil, y se crea todo ese ecosistema. Lo que ha pasado en estos 40 años es que gracias al talento que existe en Jalisco, esas empresas tienen un impacto positivo y ha generado esas inversiones y la consolidación que hoy en día forma un ecosistema del sector manufacturero electrónico o de alta tecnología. Lo que yo trato de aclarar es que cuando se pone en concurso donde iba a ser instalada Ciudad Creativa Digital como proyecto, pues evidentemente Jalisco compite contra los estados de la República internacionalmente y lo gana Jalisco, y no digo Guadalajara porque es Jalisco y su zona metropolitana. ¿Por qué? Porque ya están instaladas todo ese ecosistema que ha generado una competencia internacional, porque estas empresas con la mano de obra jalisciense y el talento compiten contra las de China, que es el principal competidor. Ciudad Creativa, para mi punto de vista, es la zona metropolitana de Guadalajara. Cuando tú vas al Silicon Valley, vas a San José, California, y en San José, California, en el centro, no están instalados edificios donde están todas estas empresas globales, están en la zona metropolitana e inclusive en la región de San José, California, o a las afueras de San José, California. Es todo un ecosistema. Todo eso se le llama Silicon Valley, porque ahí está todo el talento, y de ahí se impulsa hacia el mundo las ideas que se concretan en productos que hoy en día forman parte de una cotidianidad de todo el mundo, por los teléfonos inteligentes y por todo lo que tú ya sabes. Entonces, la percepción que existe en muchas mentes jaliscienses es que Ciudad Creativa Digital está en un hilo, o está empolvado, o no se va a realizar. Esto ya existe desde hace muchos años. Jalisco es ciudad creativa y es nuestro Silicon Valley, ese es el comparativo, y no dependemos de la construcción de un edificio o 5 edificios para que inicie un proyecto. Esto ya tiene 40 años. Se viene a reconvertir el centro de Guadalajara para reforzar el resultado que ha tenido Jalisco en ese crecimiento, en ese ecosistema, y creo que es donde tenemos una enorme oportunidad para potenciar y poder fortalecer a tanto talento que pueda impulsar negocios locales y que salga de este proyecto el próximo Facebook nacional. Bien, hace un momento tú mencionaste una expresión, dijiste una expresión, la función social, el contenido social, la visión social dentro de este acuerdo de 12 países del Pacífico. Sí, Marcos, yo mencionaba que esta política de aperturismo que ha tenido México en los últimos 30 años es precisamente para tener un desarrollo económico, que el reflejo no ha sido el que se esperaba, por lo que comentábamos, y el reto es incrementar el contenido nacional, pero también estamos conscientes que lo que se busca, o la visión que se tiene, tanto los industriales del Consejo de Cámaras como el gobierno federal y del Estado, es que tenga un impacto social, es decir, que se generen empleos, que tengamos empresas sustentables, que podamos provocar un impacto en las micros y pequeñas a través del encadenamiento o el fortalecimiento de nuevos negocios y emprendedores, que podamos disminuir toda esa diferencia entre empresas muy competitivas con empresas que les falta mucho por recorrer para que tengan las mismas condiciones, pero que llegue al de a pie, que haya mejores empleos y mejor remunerados. Creo que estamos en el camino correcto. Estas oportunidades que genera a partir de la globalización, tenemos que aprovecharlas equilibradamente, y ese es el trabajo que estamos haciendo con el gobierno federal, pues para informarle dónde debe de trabajar, de qué manera para cuidar a los sectores
y que nos informe cuáles son las oportunidades para seguir generando negocios. Participación del público. Bueno, a don Ricardo Carvajal Tadeo le digo, federalismo y Avenida La Paz va a ser reconvertida en doble sentido de federalismo a la... Sí, en el tramo de Enrique Díaz de León hacia el centro de la ciudad a partir de la noche del viernes. Bueno, hay otra cosa, te están preguntando, ¿cuál es el impacto que en la economía de Jalisco van a tener los presupuestos federal y estatal de 2016? Marcos, lo que estamos buscando es que el presupuesto tenga un enfoque donde veamos un costo-beneficio. Es decir, que el incremento que hubo, por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Social, de 400 hasta 1,200 millones, pues no pasó absolutamente nada. Seguimos teniendo la misma pobreza. Y ese presupuesto, dentro de ese rubro, tal vez, si se hubiera destinado a proyectos de sectores productivos que generan empleo o desarrollo económico en las diferentes regiones, creo que hubiera sido más positivo. Es un ejemplo que te pongo de donde debemos de enfocar el recurso público y qué impacto puede tener a través de la comunicación para que los empresarios, con el riesgo que le ponen cada vez que invierten, donde no siempre nos salen bien las cosas y perdemos, pero también hay esas oportunidades. Creo que el presupuesto que tiene el Estado para el 2016 y la responsabilidad de los legisladores es tener una comunicación más directa con el sector productivo para que no sea solamente una visión partidista, donde va a beneficiar a su partido. Si realmente queremos que impacte en la sociedad, pues es a través de la generación de empleos y la educación. Son los dos grandes rubros que requiere nuestro país y que ahí debe estar el enfoque presupuestal para que tengamos un beneficio hacia la sociedad. En este caso, ¿ustedes han hecho llegar al sector público esas inquietudes como organismo representativo organizado? Sí, el año pasado hicimos un ejercicio en el Consejo, le solicité a todos los presidentes de las 25 cámaras que integran el CCJ los proyectos que estaban trabajando a través de sus consejos para presentarlos y sean apoyados a través de INADEM, del gobierno del estado o algún municipio según corresponda. Y la realidad fue otra, porque sabemos que había un proceso electoral de las intermedias que hoy en día ya sabemos quién entró en funciones, y en ese sentido no tuvimos la retroalimentación, Marcos, que buscábamos. Estamos buscando que para el 2016 ya tenemos una comisión dentro del CCJ de enlace legislativo, que estamos buscando generar reuniones con nuestros legisladores, tanto federales como locales, para poder comunicar la importancia de hacia dónde va el sector productivo, cuáles son los beneficios que podría impactar hacia la sociedad y qué parte les corresponde como representantes de la sociedad. Cuando ustedes han pedido, sugerido o comentado algo al sector público, entiéndase, gobernador del estado, secretario de Hacienda, presidente, secretario de Economía, ¿les han hecho caso? Hemos venido trabajando en la Agenda Única para la Competitividad. Es un documento muy importante, Marcos, de años de trabajo, donde logramos empatarlo con el Plan Estatal de Desarrollo, para poder trabajar en una sola visión. Es decir, que tengamos las condiciones y podamos recuperar la competitividad que Jalisco perdió en los últimos 2 sexenios. Y en ese sentido ya tenemos una plataforma e inclusive mesas de trabajo. ¿Qué hace falta? Ejecutar. Es el siguiente paso. Ya tenemos los diagnósticos, ya tenemos la información, ya sabemos dónde tenemos que trabajar en rubros de infraestructura, de educación, de seguridad, etcétera. Ya están divididos, inclusive a través de mesas de trabajo con sus secretarios correspondientes, y hace falta ya ponernos a trabajar para que el recurso o el presupuesto del 2016 vaya enfocado a esa agenda única, donde ya está identificado dónde se debe de trabajar y cómo va a impactar en desarrollo y poder tener un costo-beneficio de esa limitación presupuestal que pueda haber.
Está en puerta un endeudamiento más del gobierno del estado de Jalisco. 3.800 millones de pesos se aumenta a la deuda pública de Jalisco. Opinión del coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Juan Alonso Niño, después de una pausa. Juan Alonso Niño Cota, él es el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco. El gobierno del Estado gestiona ante el Congreso del Estado un préstamo por 3.800 millones de pesos. Opinión. El día de ayer estuvimos trabajando con 5 secretarios y el gobernador y las 5 cúpulas empresariales que representa el sector productivo de Jalisco. Nos explicaron la intención de esta solicitud de préstamo para impulsar necesidades que tiene el Estado y los municipios en términos de seguridad, de educación, de infraestructura y de los vagones del tren ligero. Y en un principio pues sí nos preocupamos porque pues tenemos el antecedente que se dejaron deudas importantes y bueno, pues no éramos un estado con calidad crediticia por las inconsistencias y por las faltas de pago y por la falta de seriedad que este compromiso requiere. Nos explicaron que en los últimos 3 años la administración actual ha hecho algunos cambios importantes y ha cumplido con esos compromisos, de tal manera que estar en una calidad crediticia D, es decir, que no teníamos acceso a nada, que era reprobable, de acuerdo al trabajo que ha realizado la Secretaría de Administración, le dieron la vuelta y hoy estamos en una calidad A, es decir, tenemos acceso al crédito por la seriedad y la transparencia que han venido trabajando en la parte financiera del Estado y sobre todo los pagos, y nos da nuevamente la oportunidad. Pero también sabemos que una deuda anterior que ha impactado y en qué porcentaje puede representar a la actividad económica del Estado, y el impacto es del 1%, es decir, estos 3.800 millones de pesos que están buscando a través de esta solicitud no tienen un impacto que ponga en riesgo las finanzas del Estado por el historial que tenemos, la seriedad y el compromiso que ha asumido el Estado, y no pone en riesgo, pero también analizando el costo-beneficio que puede tener hacia la sociedad en los grandes temas que hacen falta por resolver, pues sí es importante que los analicemos. También estos 3.800 millones de pesos no se va ni un solo peso a gasto corriente. Pero también, Marcos, lo más importante, que en este caso fue muy sensible para nosotros, es que nos están permitiendo que los sectores productivos representados, en este caso como Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Coparmex, Canaco, COMCE y Consejo Agropecuario, podamos participar en una mesa de trabajo donde podamos validar en un comité de adquisiciones como se manejan en algunos municipios y los estados, representados por el sector productivo, donde vamos a validar cada peso que se eroga, cada compra, cada las negociaciones que se puedan realizar, la calidad y garantías de los productos, y sobre todo que en el caso del Consejo de Cámaras, que haya participación de empresas locales en estas compras, en estas construcciones o en esta erogación de estas inversiones que se van a realizar para que haya una actividad económica importante aquí en Jalisco y no en otros estados y menos en otros países. En ese sentido, nos dio mucha tranquilidad al saber que cada peso que se erogue va a ser autorizado por ojos de especialistas que vamos a poner, o en este caso que nosotros personalmente podemos participar en estas licitaciones que se van a generar. El público comenta, dice el INCO, Jalisco, informa que Jalisco está en el penúltimo lugar en aplicación de justicia. Dice, por otro lado, es también
la escasez de carreteras, de vías de comunicación y centros logísticos, lo que no tiene una buena calificación para Jalisco. ¿Qué comenta sobre el particular? Pues qué interesante pregunta, porque la persona que lo está haciendo tiene mucha visión. En la parte logística ya estamos trabajando en el Consejo de Cámaras para incrementar la competitividad a partir de plataformas logísticas de infraestructura. Somos geográficamente uno de los estados dentro de un país y a nivel global muy importante por la cercanía que tenemos con Norteamérica, Sudamérica y todo lo que gira alrededor, ¿no? Asia y en este caso Europa. Y estamos buscando que haya mayor inversión en infraestructura logística, donde la conectividad que tenemos con Manzanillo, que es el principal puerto, donde entra más del 70% de los contenedores de nuestro país, pues pasan por Jalisco. Y aquí la Canacar y uno de nuestros vicecoordinadores, Enrique Dueñas, está junto con el Consejo de Cámaras. Hemos hecho reuniones en México con los SLIM, que están interesados también en invertir en paradores seguros para que todo el transporte de carga sea más eficiente y evite también complicaciones de movilidad dentro de la zona metropolitana. Pero también hemos platicado con el actual gobernador de Colima para poder generar las condiciones y unificar las visiones. Jalisco es el ombligo del mundo, por lo tanto, las empresas que se instalan es porque también ellos conocen, en este caso, los resultados que ha hecho Jalisco para tener vuelos de carga que van ya directamente a Asia, que llegaban a Los Ángeles o a otros aeropuertos internacionales, y ya tenemos vuelos directos. Entonces se convierte en una enorme oportunidad para que la logística que tiene Jalisco sea el referente internacional y nos permita ser más competitivos y lleguen más inversiones. En el caso de la crisis del 2008, se afirma que todavía en 2015 estamos sufriendo las consecuencias de ese problema. ¿Cómo ves eso? Sí, mencionaba hace un momento que las finanzas que dejó la administración anterior tuvo muchas complicaciones. De hecho, lo mencionamos hace 2 años y medio aproximadamente, que no se estaba pagando al sector de la construcción, que había problemas serios de pagos, porque no había dinero, no había el recurso. En su momento se perdió el PROSOF, un programa que estaba impulsando el sector electrónico, porque tampoco se pagó, y eso originó que pues estuvieran de por medio muchos proyectos que se verían fortaleciendo en los últimos años, y gracias a eso tenemos un sector electrónico muy fuerte. Entonces, detalles como esos se dejaron de pagar. Entonces, se hicieron esos ajustes. Mencioné hace un momento que se toman decisiones y se hace una reingeniería en la parte financiera, que hoy en día ya tenemos una calidad crediticia aceptable, que es A. La transición, el relevo de autoridades municipales, concretamente en la zona metropolitana, ya está marchando. ¿Cuál es la percepción del sector industrial sobre este fenómeno? Bien, pues las expectativas son muy altas. El nuevo gobierno, encabezado por Enrique Alfaro, Pablo Lemus y los demás presidentes que empiezan ya su actividad en los municipios, considero que la ciudadanía está esperando mucho de ellos, que tomen las decisiones, que hagan recorte de gasto corriente, que sean más eficientes en los procesos, que haya mayor transparencia, que trabajen por la corrupción de los municipios y el endeudamiento también que tuvieron los municipios, pero que generen mejor entorno, mejores condiciones, que se trabaje con el tema de movilidad, que podamos tener una zona metropolitana más competitiva y más segura. Es muy grande el reto que se tiene. Considero que la gente que han estado acercándose para que conformen su equipo de trabajo es competitiva, pero estaremos evaluando, Marcos, esos resultados. Nosotros en el Consejo de Cámaras estuvimos haciendo un ejercicio cuando fueron a presentarnos los proyectos para que nos firmaran un decálogo de propuestas, donde estábamos nosotros tratando de colaborar con ellos.
Importante. Bueno, miren, el tiempo se nos acabó. Juan Alonso Niño Cota, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco, abordó variedad de temas y espero que en la próxima terminemos todo lo que tenemos pendiente. Gracias, Juan. Muchas gracias, Marco. Gracias a usted que nos estuvo escuchando y le recuerdo la retransmisión de este programa hoy a las 20 horas en esta misma frecuencia. Vámonos a Canal Continental de Noticias.